Volvemos, estamos en la tertulia de este lunes 6 de septiembre de 2021. Estamos con Fernández Feir acá en el estudio, Martín Bueno allá en Estados Unidos y en sus casas, pero en Uruguay, Miguel Brechner y Valentina Perrota. Segundo tema para la charla con ustedes esta mañana. Apple, el gigante informático, presentó hace 2 semanas nuevas herramientas para detectar de manera más eficaz las imágenes de contenido sexual que involucran a niños y que circulan o que puedan circular en los teléfonos iPhone, las tablets iPad y su servidor iCloud en Estados Unidos. Este anuncio tiene una cara positiva y una negativa. Por ejemplo, suscitó alarma entre los defensores de la privacidad en Internet. Uno de los objetivos, según dijo la compañía, es frenar la distribución de material de abuso sexual infantil. Apple informó que introducirá nuevas aplicaciones criptográficas en las próximas versiones de sus sistemas operativos que permitirán detectar las imágenes de este tipo que estén guardadas en su sistema en la nube, el iCloud. A esos efectos, se comparará las fotos cargadas en iCloud con las almacenadas en un archivo que es administrado por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, una corporación privada estadounidense que trabaja para reducir la explotación sexual infantil. Apple asegura que en realidad no tendrá acceso directo a las imágenes. Aclara que cuando detecte que una foto se parezca a alguna de aquel archivo, el sistema la revisará anualmente y deshabilitará la cuenta del usuario si es necesario, enviando un informe al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Pero Apple también informó que está planeando nuevas herramientas para prevenir a niños y padres que tienen una cuenta de compartir en familia cuando fotos explícitas les sean enviadas a la aplicación Mensaje. Las fotos, en ese caso, se verán borrosas y se remitirá al menor a los mensajes de prevención con una advertencia de que no está obligado a abrir la imagen. Los padres pueden optar por recibir un mensaje cuando su hijo abra este tipo de fotos. Se implementarán protecciones similares para los niños que envíen fotos sexualmente explícitas. Bueno, acá estamos llenos de vericuetos técnicos que capaz que incluso confunden un poco al oyente. Miguel, tú querías empezar hablando de este tema, ¿en qué sentido? A ver, a mí me impacta, digamos, primero todo el tema. Obviamente, para perseguir a los malos, estamos de alguna manera tocando el tema de las libertades. En Estados Unidos se ha hecho una gran discusión de esto. No son las primeras veces que se está trabajando sobre el tema de las imágenes frente a algo tan terrible como es la pornografía infantil, el molestar niños, etcétera. Simplemente para que se hagan una idea, el año pasado Facebook reportó 22 millones de fotos que se pasaron por la mensajería que incluían lo que diríamos child abuse o abuso de niños, etcétera. O sea, estamos hablando de un volumen absolutamente gigantesco. Y yo estaba preocupado más que nada, primero por el crecimiento darse cuenta el tamaño que tiene este terrible flagelo que es molestia de niños y el uso sexual de los niños. Y segundo, de que en algún momento vamos a tener que aceptar que algunas cosas vale la pena que se hagan con tal de frenar. Particularmente a mí Apple no me preocupa mucho, no me asusta mucho porque la metodología que están usando es bastante interesante. Cuando uno levanta la foto a la nube, no entra Apple al teléfono, digamos. O sea, si uno no usa el teléfono nada más que para sacar fotos y no levanta nada a la nube, no lo verifica, no verifica la imagen, sino la codifica. Y recién si tenés en tu nube más de 30 fotos codificadas como perversas, entra a un proceso de entrar a revisarlo, etcétera. Y Apple ya tiene una historia de haber peleado con el FBI cuando le exigieron que abra un celular por tema de terrorismo y dijo que no, que ellos no iban a abrir la puerta trasera del celular. Pero lo que me impacta es el tamaño del problema, lo poco que se habla en nuestra región de este problema, y seguramente todas estas cosas pasan,
y que tarde o temprano como sociedad tenemos que aceptar que perdemos ciertas libertades en favor de que ciertas cosas se puedan frenar. No se me ocurre muchas maneras de frenar esto si no es contando las pruebas y sabiendo quién manda las fotos y de dónde surgen las fotos. Y es un tema, digamos, que me parecía que salía de la discusión diaria de Uruguay. Sale de la agenda de todos los días, aunque tal vez deba estar, ¿no? Deba estar en nuestra agenda. Exacto, esa era mi intención cuando propuse el tema. Sí. ¿Cuántas veces en los últimos años se les ha exigido a los gigantes tecnológicos, en particular, por ejemplo, a quienes operan redes sociales, que jueguen un papel, que no dejen circular cualquier cosa, de distinto tipo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la fake news. ¿Cuánto debate hubo a propósito de eso? Fake news. ¿Y qué tenían que hacer o no tenían que hacer Facebook, Twitter, Google? Bueno, acá estamos ante algo similar. Una compañía de la que está involucrada en toda esta circulación de información, imágenes, resuelve hacer algo. Pero resulta que lo que resuelve tampoco es que es perfecto, ¿no? Tampoco deja tranquilo todo el mundo. No puede haber perfección si querés revisar los contenidos de algo. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo siguen los demás? Martín, este es uno de tus asuntos, una de tus especialidades. Micrófono abierto, mejor. Sí, perdón. Sí, no, te decía que es un tema fascinante y que realmente nos cuesta, mejor dicho, no lo hemos encarado. O sea, ni como Uruguay, diría que ni siquiera el mundo lo ha encarado. A ver, yo creo que lo que ha sucedido es que tenemos una nueva dimensión, o sea, hay una nueva dimensión donde ocurre la vida humana. Es una nueva dimensión donde ocurre vida humana que no es la terrenal y la física que estamos acostumbrados, y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no tomamos demasiadas acciones, que esta nueva dimensión donde ocurre la vida humana es tan relevante como la vida física. Igual de relevante o incluso quizás hasta más relevante en algún sentido. Y de esto yo creo que se abren dos temas. Un tema, yo leía la nota y lo primero que pensaba en todas las notas de prensa es, bueno, hemos asumido que hemos abandonado a los niños frente a las tablets y frente a los dispositivos. Es como, asumimos que hemos abandonado a nuestros hijos en los dispositivos, ¿no? Y dejar a un niño de 8, 10, 12 años con un dispositivo, sin ningún tipo de control parental específico, es como dejar a un niño en la calle a las 2 de la mañana. Puede pasar cualquier cosa allí, ¿no? Y es una discusión que no la damos. O sea, simplemente están allí los niños. Están allí adentro, pero yo creo porque todas las notas hablan de los niños y a la material que pueden acceder o que pueden enviar ellos, etcétera. Ahí hay un tema, yo creo, también de responsabilidad de las sociedades y de las pautas culturales que generamos. Nosotros estamos generando una pauta cultural que parecería que está bien y no es penado que nuestros niños hagan lo que quieran con los dispositivos electrónicos. ¿Bien? Que en el mundo físico no, un padre es condenado duramente si deja a su hijo en la calle solo, de 10 años, duramente es condenado. Es un irresponsable. Ahora, si hacemos eso mismo... Está buena esa observación. Está buena esa observación, sí. No pasa nada. Y es un tema cultural. Y después hay un tema en este nuevo mundo, ¿tá? Donde hay una dimensión de interacción social completa, tenemos un problema, que la categoría jurídica que maneja este nuevo mundo es empresa privada. Y empresa privada, yo diría monopólica o casi monopólica, son 2 o 3 que manejan esta nueva dimensión. Y yo creo que al derecho y a la evolución de las instituciones jurídicas le falta una categoría jurídica. O sea, nosotros estamos acostumbrados a manejar categorías jurídicas y cuando vemos las características que tiene Facebook, que tiene Google, que tiene Apple y todo lo que sucede adentro, es mucho más que una empresa privada. Allí adentro suceden interacciones humanas como si fuese un barrio o como si fuese una ciudad, ¿tá? Con un monopolio, con reglas de juego que fija un privado, y ahí es donde tenemos que alertarnos. A mí, a ver, me parece bien la herramienta que plantea Apple. Ahora, ¿es Apple por sí y ante sí que lo hace? ¿O deberíamos pensar que hay que crear una nueva categoría jurídica donde esta nueva dimensión
tiene que haber instituciones como lo hay en el mundo real, que participen. Creo que es un debate que está en pañales, y sí, porque además hay que decirlo, estos instrumentos que usan estas empresas tecnológicas privadas, ya hemos tenido escándalos de todo tipo. Los usan para esto, pero después lo pueden usar para otras cosas también, digo, naturalmente. Se abren muchas preguntas, ¿no? Dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, a propósito de la intervención de Martín, él habla de que existe ahora una nueva dimensión donde transcurre la vida, ¿no? Que esto de la nube, internet, las redes sociales, es una nueva dimensión donde transcurre la vida. Se pregunta el oyente, ¿es esto o simplemente un soporte más? Como antes fue la aplicación con la llegada de la prensa, la llegada de la radio, el cine o la televisión. Yo creo que no. O sea, yo creo que no es un soporte más. O sea, el nivel de penetración que tiene es tan gigantesco en absolutamente todos, y controlado por uno. Prensa, hay muchísimos medios de prensa a todos lados, y es unilateral. La prensa... Bueno, ahí está. Esta es una de las características de esta nueva dimensión a la que tú aludías. Es bidireccional, ¿no? Es absolutamente bidireccional. Y segundo, agregaría yo, es de una densidad, de una velocidad de transmisión de información y de generación de contactos absolutamente pasmosas, ¿no? Nada más que por marcar un par de diferencias. Pero seguimos. Fernanda. A mí esto en realidad lo que me traen son más dudas que no podría tener como posiciones tan determinantes, porque me genera contradicciones. Por un lado, como hablábamos hace un ratito, me pasa que me pongo en un lugar de que si yo fuera madre, quizás sí me parecería que estaría bueno que el celular de mis hijos, con mi consentimiento, porque también ahí está el tema, que es un poco lo que decía Martín. Déjeme aclarar, es el celular de todos, no de los hijos. No, por eso. Yo estoy llevándolo a un caso puntual en donde creo que lo que más ruido me termina haciendo es eso de, bueno, de por sí ante sí, porque como decía Miguel, yo creo que el modelo que se aplica a priori me parecería como bastante garantista, pero en realidad eso es siempre que la empresa quiera hacerlo de esa manera. O sea, a mí lo que me pone un poco los pelos de punta es hasta dónde puede llegar a ir. Siento que estamos como... Nada, que en la medida que la empresa quiera hacerlo, podría tener acceso hasta a todo lo que tenemos, y también me hace reflexionar un montón de todo lo que depositamos en estos aparatitos, de hasta cuentas, contraseñas, un montón de cosas que en realidad nos exponen un montón, y que nada, estamos como a la deriva de lo que se quiera hacer con nuestros datos, que es algo que a priori todos lo sabemos, pero capaz que cuando lo vemos así... nos hace como... nada, acá creo que tiene una buena intención y que persigue un buen fin, pero yo siempre me pongo en el escenario de, bueno, y si no, igual tienen las herramientas para hacerlo. Yo qué sé, voy agregando al pasar nada más. Parece bastante claro que habría que colocarse en la hipótesis de que tienen toda nuestra información. ¿Tienen todo? De que pueden acceder a toda nuestra información. No sé cómo uno se consuela imaginando que hay límites, ¿no? No sé si es posible consolarse imaginando que hay límites. Primero eso, ¿no? Y segundo, agrego a lo que tú decías, Fernanda, la gente, mucha gente, espontáneamente, sin que haya un sistema espía con su teléfono, espontáneamente vuelca en las redes y en estos medios tanta información propia que asusta a veces, ¿no? Espontáneamente, hasta alardeando de... Y entonces, bueno, información de la familia, de los hijos, no sé, de las actividades que desarrolla. Y no nos damos cuenta de todos los que pueden estar del otro lado también. Bueno, pero seguimos. Valentina. Bueno, yo quiero resaltar el traer este tema de Miguel, digamos, el traer el tema de la explotación sexual infantil, que es un grave problema. Es un grave problema que ocurre todos los días. El CIPIAB cuantificó casi 5.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes el año pasado. Es un problema que ocurre en Internet, pero no solo en Internet. El abuso sexual infantil, digamos, el MIDES, las oficinas del MIDES todos los días reciben casos de abuso sexual infantil. Entonces me parece que es muy importante tratar este tema. El caso del uso de imágenes en Internet de niños en pornografía es un tipo de explotación sexual, pero hay que entender que lo que hace Internet en realidad es abaratar mucho los costos de un tipo de explotación sexual que ya existía, que siempre existió,
está amparado en una cultura, digamos, que coloca a la sexualidad masculina hegemónica como la primordial y que todos los demás, incluidas las mujeres, debemos ceder y ser objetos de esa sexualidad masculina hegemónica, y que en realidad Internet abarata mucho los costos de producir y de difundir estas imágenes. Y también ampara esta suerte de que comentábamos hoy, de no identidad, ¿no? De mantenerse en el anonimato. Entonces me parece que lo que hace es agravar el problema porque genera las condiciones para difundir de forma masiva estas imágenes. Pero entiendo que debe ser regulado este espacio de Internet, comparto absolutamente la visión de Miguel, entiendo que cualquier regulación tiene sus riesgos, pero que en este caso debe primar la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero decir que yo tengo 2 hijos y que yo utilizo el Family Link, que es una aplicación de Samsung y de Google que está disponible. Mira, ya que lo mencionás, porque estamos hablando muchas veces de tecnologías o prestaciones que no todo el mundo domina. Contanos cómo funciona esa herramienta en particular. Bueno, Family Link yo la descubrí cuando a mi hijo le compramos su primer celular y empecé a configurar el celular, me pregunta la edad del niño y me genera la opción de que esos dos, y después con la tablet de mi hija Julieta, entonces esos 2 dispositivos están asociados a mi teléfono y yo apruebo cada descarga de esos niños. Me pide permiso para cada juego, cada aplicación. De hecho, con la edad de los niños no les permite, ya bloquea ciertos contenidos. YouTube, por ejemplo, yo se los tengo que autorizar o no en sus dispositivos. Esto me genera a mí un trabajo extra de cuidados, porque todo el tiempo me están solicitando aplicaciones y por favor, admitime. También podés limitar los minutos que tu hijo usa de tecnología, digamos, del celular por día, ponerles límites para dormir, entre otras cosas. Entonces me parece que sí hay instrumentos, no digo que seamos la mayoría, de hecho Joaquín, mi hijo, se queja de que es el único que tiene este sistema y que, digamos, es el bobo del grupo, pero en realidad entiendo que esto no es algo que hacen todos los padres, pero existen las herramientas. Está muy interesante, está muy clara la descripción que acabas de hacer de esa herramienta. A ver, para sintetizarla, para simplificar la descripción, digamos que tú tenés el teléfono y la tablet de tu hijo. Control parental. Claro, ahí está, pero digo, tenés el teléfono y la tablet intervenidos, digamos, ¿no? La madre, control parental, los padres están interviniendo. ¿Están interviniendo en qué? En realidad yo no veo nada con esa aplicación no veo nada de WhatsApp, ni tampoco veo nada de lo que él hace en WhatsApp por ahora, pero entonces su intimidad en ese sentido la respeto. Sí, lo que hago es aprobar o no las aplicaciones que descarga, los juegos que descarga, y puedo controlar el tiempo que está conectado y sé el tiempo que está conectado. Ahora entendí. Entonces, por ejemplo, le determino determinadas horas por día que puede usar el celular, entonces se le bloquea el celular. Y a veces, bueno, le autorizo más tiempo, menos tiempo, pero en general tienen cierto uso, cierto tiempo de uso. Y por otro lado también tengo la ubicación. Pero no es que yo vea sus contenidos de con quién conversa y qué es lo que conversa, digamos, no, eso no lo permite. Pero déjame contar una cosita. Cuando nosotros en el Plan Ceibal empezamos a entregar tablets, nosotros le montamos un sistema operativo arriba de la tablet, solo con contenidos educativos para los niños. Y el padre tenía que autorizar entrar a la parte Android de la tablet. Decir que los niños aprendieron rápidamente cómo buscar las contraseñas y convencieron a sus padres, pero estamos siempre en lo mismo, porque uno también se debería preguntar si YouTube es un escenario para niños de 6 años o de 12, o sea, pero yo quiero ir a una de las cosas que decía Martín. Esperame un segundo porque Fernanda iba a agregar algo desde acá. No, que justamente con esto a lo que estaban haciendo mención, que es lo que yo decía hace un rato, yo estoy totalmente de acuerdo y en este caso siempre hay un padre, una madre que autoriza, siempre está la voluntad del titular, bueno, en este cargo de quien los representa, de autorizar, que creo que no es lo mismo cuando se impone, como había dicho Martín, por sí y ante sí la empresa. Creo que ahí está la diferencia. Sobre ese punto yo quería ir un minuto, por la complejidad que tiene. El dueño de esa nube es Apple. Apple no le va a dar a ninguna otra organización externa el acceso a su nube, porque entonces si nosotros tenemos miedo de los datos, vamos a tener 10 veces más miedo de los datos. Entonces, de alguna manera, el único que puede hacer esa curación
es Apple. No estoy defendiendo, o sea, yo sé la contradicción, Fernanda, que todo esto provoca, pero iba al tema de Martín, que hay una organización adicional. Es muy difícil. O sea, nadie le va a dejar entrar a alguien todos los datos de la compañía. O sea, eso de alguna manera, en este mundo que estamos viviendo, las compañías son mucho más de lo que hemos hablado, como decía Martín, y acá van a tener que de alguna manera ser las que cuidan que no se violen ciertas reglas o leyes en su infraestructura. Porque el que tiene que controlar, o sea, Apple nunca en la vida le va a dejar a un tercero acceder al cloud para mirar fotos. Absolutamente. A ver, yo ahí lo que pienso es que los institutos y categorías jurídicas tradicionales no aplican esta nueva realidad. Obviamente que Apple hace muy bien en que nadie ingrese ahí, porque nosotros se los damos a ellos voluntariamente. Entonces, ellos tienen que cuidarnos a nosotros, porque nosotros tenemos un contrato firmado con ellos, donde dicen un montón de cosas, y ellos nos tienen que cuidar, y eso está bien. Lo que digo es que las categorías jurídicas se complejizan, y como hoy las instituciones pueden pedir una orden judicial para hacer ciertas cosas, en el mundo digital eso no funciona, porque la velocidad y el tamaño es tan gigantesco que el poder judicial tradicional y los institutos judiciales tradicionales no son efectivos para el mundo digital. Por eso se está dando la privatización de la justicia. Si yo tengo un conflicto en redes, en una tienda de e-commerce, no voy a la justicia. Nadie va a la justicia. Nosotros los abogados no recomendamos ir a la justicia. Un derecho al olvido en Google, un montón de ciudadanos. ¿Dónde vamos? Vamos a las plataformas de justicia de los propios involucrados. Bien, entonces estas empresas privadas que llegan al extremo de manejar un poder judicial propio, y con garantías bastante interesantes. El proceso, por ejemplo, de derecho al olvido de Google es fantástico y funciona bastante bien y realmente, o sea, se asemeja bastante a lo que sería un Estado y las imparcialidades de un Estado. Yo no sé ahí, o sea, hay que pensarlo nuevamente. Lo que digo es que estas empresas se manejan con reglas de sociedades comerciales habituales. Sí, yo creo que ahí la discusión es esto que planteaba Martín, que también quiero recoger y estoy muy de acuerdo, de que en esta sociedad red, sociedad global, modernidad tardía, como la querramos llamar, sociedad, digamos, de donde Internet y donde hay una desconexión de la política de los Estados-nación, hay que crear nuevas instituciones globales que den estas garantías, ¿no? O poderes de justicia globales. Esa es una discusión de la sociología actualmente, ¿no? De la globalización, sí, de que cómo el Estado nacional pierde soberanía. Sí, yo creo que... Perdóname. Dale. Yo quería decir, todo va mucho más rápido. No sé si los que tengan iPhone, Apple lanzó un nuevo sistema operativo donde te pregunta si vos querés que comparta datos con terceros. Se armó un lío, un escándalo, de ese tema nunca lo hablamos acá en la tertulia, pero se armó un escándalo mundial, una pelea gigantesca entre Apple y Facebook. Hoy en día, cada vez que vos lanzás la nueva versión del sistema operativo Apple, te pregunta si querés que esta aplicación mande datos tuyos. Y vos decís que no, que sí, es tu voluntad. Quizás hay que pensar una cosa así, que digan, a vos te molesta que revisen fotos de molestar niños, etcétera, bajo este contexto, sí o no, para entrar en el tema del consentimiento. Pero va a ser muy difícil pensar en instituciones que gobiernen esto por la velocidad de cambios. O sea, yo hago una mención, en los últimos 20 años, no sé si hay, o sea, ahora se está por cumplir el 20 años del 11 de septiembre. Ustedes miran el cambio tecnológico que hubo en imágenes desde hace 20 años a hoy, es infinito. Y obviamente esto está dado porque con los temas de los terrorismos, todo el tema de reconocimiento visual fue crucial para reconocer gente. Entonces, la velocidad de cambio hace muy difícil tener instituciones centrales que lo hagan. Hay que pensar cuál es el mejor mecanismo de control, que el que lo tiene que controlar, que el que lo tiene que hacer lo haga bien. Ahí lo que yo digo es que lo que hay que tener mucho cuidado es, no podemos pensar esto con los paradigmas tradicionales. De acuerdo. De ordenanzas o de gobernanzas internacionales. O sea, los paradigmas tradicionales son absolutamente inefectivos para esta realidad. Ahí hay que pensar un mundo nuevo en esto. Y cómo esto, y la cooperación público-privada, y cómo se van a entrelazar, va a ser mucho más seguramente importante de lo que ha sido hasta hoy. Mirá lo que dice este oyente, Eduardo.
Estas empresas son servicios públicos, no pueden hacer lo que quieren. No son ellas quienes deben fijar las reglas y las que deben controlar, aunque sean privadas. Es como el transporte urbano, por ejemplo. ¿No te convence, Martín, ese paralelismo? A ver, lo que él comenta está bien, eso se habla mucho y se conversa, que es un servicio público, pero de vuelta es aplicar una categoría jurídica preexistente a algo que es totalmente nuevo. Por eso digo que yo creo que tenemos que dar un paso más. Uh-huh. Para mí no es un servicio público. Ahora, está claro que no es solamente una corp norteamericana, empresa privada bajo derecho privado, no, es mucho más que eso también. O sea, no es ni una empresa privada ni es un servicio público. Hay que avanzar en cómo esta realidad tan compleja bajar. Y hay algo que es muy importante, son monopólicas a nivel global, no solo global del mundo occidental por lo menos, después hay otros mundos dentro del planeta Tierra, pero en el mundo occidental son absolutamente monopólicas. Son hoy más poderosas que los estados, punto. Claro. Yo soy por eso mismo Uruguay tendría que nombrar un embajador ante Google. O sea, tenemos que tener un embajador ante Google y ante Facebook. Tenemos muchos intereses, no solo de los datos, intereses comerciales. O sea, intereses comerciales, pero Martín, a vos que te gustan las cosas, Martín, a vos que te gustan las cosas especiales, vos sabés que Estonia, que es un país totalmente digital, tiene embajadas digitales fuera de Estonia donde guarda los servidores y es tratada desde el punto de vista regulatorio como una embajada, nadie puede entrar, etcétera, etcétera. O sea, no es nube, es embajadas. Conceptual, te lo digo, no sé si lo sabías. Sí. Bueno, no estamos llegando a ninguna conclusión, no estamos resolviendo este dilema como era de esperar, porque lo que buscábamos en todo caso era, primero, compartir información, abrir este tema que no estaba en la agenda, y segundo, discutir, ¿no? Y eso que no hablamos de soberanía todavía. Bueno, a ver, agrega ese ángulo. No, la tiro como ahora mientras hablaban y cuando decían, bueno, que era mucho más que el poder de un Estado, se me empezaban a cruzar, que la legislación, el marco normativo que tenemos en Uruguay, pero si está por encima, cómo influye todo esto en el tema de la soberanía. Y otra, impuestos. Pero mirá lo que está pasando con los impuestos. Claro, es la primera vez. Soberanía e impuestos. Que decidieron que todo el mundo le tiene que cobrar impuestos a estas compañías y va a impactar sobre los beneficios fiscales que Uruguay da a ciertas compañías. Uh-huh. Ya volvemos con el final de esta tertulia, un tema más por cada uno de los integrantes de la mesa.